ahora yo le voy a demostrar que no puede ser que Dios prohíba aquí hacer imágenes. Porque aquí está prohibiendo hacer imágenes, ahora yo voy a buscar citas donde Dios mismo manda hacer imágenes. Y entonces, si en una parte Dios prohíbe hacer imágenes y castiga al que haga imagen, ¿cómo en otra parte Él manda hacer imagen? Es imposible. Por ejemplo, número 21:8. La serpiente de bronce. Número 21:8. Hazte una serpiente como esas. Hazte una serpiente como esta. Y ponla en el asta de una bandera. Cuando alguien sea mordido por una serpiente, que mire hacia la serpiente del asta y se salvará. Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso en el asta de una bandera. Y cuando alguien era mordido por una serpiente, miraba a la serpiente de bronce y se salvaba. Si a través de una imagen de una culebra curaba a los enfermos, ¿qué no hará con la imagen de la Virgen? ¿Qué no hará con la imagen de Jesús? Eso no aparece en la Biblia. Eso es mentira. Sí, Dios manda a hacer imágenes en la capilla. Sí lo manda a hacer. Que no lo hayan leído es otra cosa. Pero hoy lo vamos a leer para que ustedes descubran cómo Dios manda a hacer el templo de Jerusalén. Hizo también 2 seres alados de madera de olivo para el lugar santísimo. Cada uno de ellos tenía 4,5 metros de altura. Y cada una de sus alas medía 2,25 metros. Así que de una punta a otra de las alas, cada uno de ellos medía 4,5 metros. Entonces, hizo 2 querubines, ángeles, imágenes, seres alados, imágenes. ¿De lo que hay arriba? ¿Y recuerda cuál era el mandato? ¿No te hagas imagen de lo que hay arriba? Ahora él mismo le está mandando a Salomón, construir 2 seres alados. En 2 Reyes 18:4 leemos: E hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y la llamó Nehustán. Después que el rey Ezequías exterminó en Judá los altos, las imágenes y las aceras, al principio de su reinado, poniendo fin a la evidente idolatría en el pueblo de Dios, echó mano de un objeto de unos 700 años de edad que en Judá gozaba de sumo respeto y era correspondientemente venerado. Era la serpiente ardiente o serpiente de bronce, por medio de la cual Dios había dado sanidad y salvación al pueblo de Israel al final del viaje por el desierto, o sea, muchos siglos atrás, lo que se relata en Números 21, 8 y 9. En esa ocasión, el pueblo de Israel habló contra Dios y contra Moisés. Se quejaron amargamente y calificaron de pan tan liviano al maná, al pan del cielo, que les repugnaba. En respuesta a esta queja, Dios envió serpientes ardientes entre el pueblo, cuya mordedura provocaba un dolor agudo y era mortal. Como tantas otras veces, Moisés hizo de mediador y suplicó al Señor en favor del pueblo. Dios lo escuchó y mandó a Moisés que hiciera una serpiente de bronce y la pusiera sobre un asta, para que todos la pudieran ver. Todos los que habían sido mordidos y miraban con fe a esa serpiente de bronce fueron sanados y quedaron con vida. Esta historia nos es bien conocida sobre todo porque el Señor Jesús recuerda a Nicodemo este acontecimiento, interpretándolo como una figura de lo que, pocos meses después, ocurriría en el Gólgota. Leemos en Juan 3, 14 y 15, «Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él creyere no se pierda, sino que tenga vida eterna». ¿Cómo puede cambiar de esa manera un símbolo de la gracia? El pueblo de Israel lógicamente conocía bien esta historia, seguramente la transmitían de generación en generación. Probablemente también mencionaban el lugar donde se podía ver este testimonio notable de la gracia de Dios.
La Biblia no menciona dónde ni cómo guardaron esta serpiente. No obstante, si en aquel entonces ya habían hecho algo como un lugar de peregrinación en honor a la serpiente, o si había un relicario donde la habían colocado para que pudiera ser contemplada. Quizá había un día conmemorativo en el año cuando se recordaba este acontecimiento. Lo cierto es que esta serpiente fue venerada durante siglos e incluso le quemaban incienso. Así, finalmente, el símbolo de la gracia y misericordia de Dios se transformó en un objeto venerado y adorado. Incluso le traían sacrificios. Este símbolo, con una historia tan gloriosa, con el tiempo se transformó en ídolo. Y el rey Ezequías lo desenmascaró como tal y lo hizo pedazos para que ya nadie lo pudiera reconocer. Seguramente muchos de sus súbditos se espantaron al ver lo que había hecho. El que Ezequías destruyera los lugares altos, las imágenes y los símbolos de acera es algo que comprendemos bien y podemos aplicar a la situación actual de las iglesias, pero ¿qué podemos aprender de la destrucción de la serpiente de bronce para nuestros días? Hay personas o cosas que Dios ha dado a la iglesia como gran bendición y que no obstante pueden convertirse en ídolos, gozando de una veneración que no les corresponde. ¿Qué tal la Virgen Perpetua, engendradora de Dios? Este no es el momento de escribir extensamente sobre la veneración y adoración a María dentro de la Iglesia Católica Romana y las iglesias ortodoxas. El mero hecho de que en los dogmas católicos sea denominada mediadora del mediador, Madre de Dios, Virgen Perpetua, engendradora de Dios, Madre y Reina del mundo, Reina de los cielos, mediadora de la gracia, etc., demuestra que es una mujer que recibe una veneración que se puede calificar de idolatría. Precisamente María, que en su cántico a Dios en Lucas 1:47 lo llama su Salvador, es adorada de esta forma. Por supuesto, María fue muy favorecida por Dios, como leemos en Lucas 1:28, y bendita entre las mujeres, como dice en el versículo 42, porque Dios la había escogido y dignificado para que fuera la madre de Jesús. Pero en ninguna parte del Nuevo Testamento se nos exhorta a venerarla. La última vez que se menciona en la Biblia es en Hechos 1:14, donde es denominada como Madre de Jesús, y estaba reunida para la oración con sus otros hijos, con los apóstoles y con otras mujeres en un aposento alto. En la joven iglesia de Jerusalén, ella era una hermana más entre otras hermanas, ni más ni menos. Cuando el reformador escocés Juan Knox, quien vivió en 1514 y 1572, pasó 19 meses como esclavo en las galeras francesas. Vino un día un sacerdote al barco, exigiendo a los herejes blasfemos que adoraran una imagen de la Santa Virgen. Cuando le tocó el turno a Knox, éste se burló diciendo: «¡Madre! ¡Madre de Dios! Eso no es ni madre de Dios ni madre de nadie. Es un trozo de madera pintada. Pienso que lo mejor será echarlo al agua antes que adorarlo». Y diciendo estas palabras, sin más ni más, lanzó la imagen al agua. Tal y como Ezequías destruyó la serpiente de bronce, llamándola Neustán, o cosa de bronce, nosotros debemos ver a María como lo que fue verdaderamente, según la palabra de Dios, la Madre de Jesús. Todas las demás doctrinas sobre el significado de María y toda clase de veneración no son conciliables con la Biblia. Siempre que se esboza una premisa para atacar la fe católica, esa premisa es siempre equivocada. Por ejemplo, cuando te esgrimen una premisa como ustedes los católicos hacen mal en adorar a la Virgen, esa premisa es equivocada, porque yo todavía no conozco un católico lo suficientemente tonto e ignorante para que adore a la Virgen.
Te amo, Señor. Soy tuyo, Señor. Te amo con todo mi corazón. Confío totalmente en ti. Guíame, Señor, que no falle, que haga siempre el bien, que haga siempre tu voluntad. Ayúdame a amar y ayúdame a perdonar. Amén. Esto es lo que hago yo.